Aquí seguimos en este primer foro Microcaps Negocios Growth desde el Club Financiero Génova. Vamos a hablar ahora precisamente de inversión, de riesgo en estas empresas y nos acompañan, ya les introduzco a nuestros siguientes invitados e invitada. En primer lugar, Juan Saiz de los Herreros, socio director de UDECTA Corporate. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Habitual ya de negocios de televisión, pero hoy en el Club Financiero Génova, que no está nada mal, ¿no? Para cambiar y no estar siempre en el plato. Sisco Sapena Soler, CEO de Lleida.net. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Y Victoria Torre también, bueno, pues con nosotros habitualmente, pero hoy mejor que la videollamada aquí en el cuerpo a cuerpo. Victoria, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada con estas vistas. Sí. Bueno, queríamos primero ver un poco qué son las microcaps, cómo se clasifican, qué características veis en esta mesa en la que vamos a hablar, bueno, pues de esa inversión, de ese riesgo en este tipo de empresas. Para quien nos esté viendo en casa, no conozca tanto, ande un poco despistado o quiera saber más, ¿cuáles serían a vuestro juicio, ¿no? las claves cuando hablamos de este tipo de empresas? Juan. A ver, por dar una definición un poco y situar a la gente que no tenga conocimiento un poco de lo que son las microcaps, al final son pequeñas compañías cotizadas en bolsa. ¿Y qué se llama pequeñas compañías cotizadas en bolsa? Porque mucha gente oye hablar de las small caps o medium caps. No hay una clasificación oficial, como si dijéramos, pero yo entiendo que las compañías de menos de 1.000 millones de capitalización, desde 0 o 10 millones, desde muy pequeñitas hasta 1.000 millones, serían las empresas que denominamos microcaps. Entonces, al final, por situarnos, yo creo que es una definición y una clasificación muy sencillita, que es decir, pequeñas compañías hasta 1.000 millones serían microcaps y luego a partir de ahí pues ya tenemos small caps, medium caps, large cap, pero bueno, como definición y para situarnos yo creo que está bien. ¿Tú cómo lo situarías, Sisco? Solemos diferir, Sisco y yo. Es la alegría del negocio. No, a ver, pues yo creo que la definición de microcap sería algo con una capitalización de menos de 30 millones, ¿vale? Y luego también depende en qué mercados nos estamos moviendo. Evidentemente, una microcap en un mercado americano es menos de 1.000 millones, evidentemente, pero en un mercado europeo no podemos estar hablando de esa. Microcaps menos de 1.000 millones. De hecho, por esa definición hay algunas que están en el continuo casi rozando el IBEX o estado que las calificaríamos entonces como microcaps, ¿no? Entonces sí que podríamos decir que hay una frontera bastante grande, sobre todo cuando llegas o tienes menos de 100 millones de euros de capitalización bursátil. Ese sería un poco el entorno donde realmente podríamos calificar microcaps a pasar ya más small cap en sí. ¿De acuerdo? Porque de hecho hay muchos fondos que una norma es que no invierto nada si no tiene más de 100 millones de euros de capitalización. Básicamente porque una de las reglas es la capacidad de entrar y salir rápidamente. Si no tienes esa capitalización, probablemente no tengas la liquidez como para entrar por la mañana y salir por la tarde, que es una de las cosas que desean muchas veces los inversores, y más cuando estamos hablando de inversores de tipo fondos y demás, que lo que se busca es precisamente tener la mayor liquidez posible. ¿De acuerdo? No olvidemos que todos estos fondos pues, están formados por inversores y han de tener evidentemente lo que procuran es entrar en compañías que haya bastante capacidad de liquidez de las acciones. El ejemplo de que efectivamente no hay una definición, abres el diccionario y te aparece lo que es una microcap. Al final sí que estoy de acuerdo con una cosa, y es que depende de los mercados. En nuestro mercado, que es un mercado más pequeño, obviamente esas cifras no se pueden manejar, pero por ejemplo, si hablábamos de medianas compañías, incluso, o pequeñas, dependería, si los fondos de inversión, que es lo que miran. Algunos, por ejemplo, dicen, pues menos de 2.000 millones de euros, a pesar de ser pequeñas compañías, no las incluyo. Hay algunas definiciones de microcaps que te dicen por debajo de 500 millones. Luego ya por debajo de 50 millones podríamos incluso hablar de las nanocaps. Otra de las cosas que podríamos mirar es el número de empleados que tiene una empresa, que también se toma a veces para definir si es una empresa pequeña, mediana, si tiene entre 1 y 10 empleados, si tiene entre 10 y 50. También es otro factor que podemos tener en cuenta para la clasificación. Claro, pero eso era mi siguiente pregunta. Digo, más allá de la cantidad, además de, por ejemplo, el número de empleados, ¿qué otros elementos se miran, ¿no? Para caracterizarlas, para clasificarlas? ¿Qué más se puede tener en cuenta? Pues de negocio. Porque no solamente el hecho de la capitalización bursátil, sino también es en el negocio,
el EBITDA que pueden estar generando, si la deuda que pueden estar teniendo o no puedan tener. Entonces, bueno, ahí ya entran otro tipo de parámetros que ya se suelen utilizar más en los propios análisis para acabar de definir cada uno, y cada uno tiene un poquito su área de confort, ¿no? O por ejemplo, otra cosa que no es tan habitual en las small caps, pues si dan dividendos, por ejemplo. Vale, pues hay gente que le da muchísima importancia y hay gente que dice, ¿pero qué haces? No, ese dinero tiene que estar para el crecimiento de la compañía. Bueno, pero también el crecimiento de la compañía es precisamente dar una satisfacción económica a los accionistas en forma de dividendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, literalmente, y además, pues como en España tampoco estamos demasiado acostumbrados a un mercado de pequeñas compañías, ¿vale? Pues bueno, pues, se está haciendo camino al caminar, en definitiva. ¿Ventajas tiene para un inversor, ¿no? Para alguien que quiera apostar por este tipo de empresas? ¿Qué puede encontrar diferente o por qué apostaría por una microcap, Juan? A ver, la principal ventaja yo la entiendo como el potencial de revalorización y de crecimiento que tienen estas pequeñas compañías. Yo creo que es un poco de sentido común saber que una compañía que facture 10, 15, 20 millones, si tiene una tecnología buena, un negocio bueno o crece bien, puede multiplicar su facturación 10 o 15 veces en 4 o 5 años, por poner un ejemplo, y multiplicar los beneficios también por muchas veces, 15, 20 veces su beneficio en pocos años, siempre y cuando tenga un equipo directivo bueno, esté en el sector y en el momento adecuado, tenga una tecnología que en ese momento funcione y la vendan. A partir de ahí, entender una pequeña compañía, ese crecimiento es más fácil que en una compañía que facture 1.000, 2.000, 5.000 millones, que crezca o multiplique su facturación por 10 veces, tiene que pasar de 5.000 millones a 50.000 millones. Entonces, por ese lado, yo entiendo que el potencial, tanto de crecimiento como de revalorización de tu inversión, es muy elevado. El problema, los riesgos que pueden tener las empresas, que sí, eso en un momento los podemos comentar, pero la principal ventaja como titular es el potencial de crecimiento, de expansión que tienen estas compañías, y desde el lado del inversor el potencial que tienes de revalorización de esa inversión en esa microcap. Sisco, ahora sí te he visto a sentir. No sé si... Aparte, incluso simplemente miremos el recorrido que hemos tenido las empresas de BM Growth en el último año comparado con las empresas del IBEX, vamos, o sea, que estamos ganando por goleada el hecho del aumento de la capitalización, ¿no? Quizás también porque, bueno, pues digamos que las empresas pequeñas también somos capaces de beneficiarnos de entornos mucho más reducidos y poder capitalizar mucho mejor esa ventaja competitiva que tenemos en determinados nichos, en dedicados momentos. Sin embargo, las empresas que son mucho más grandes, claro, son poblacionales, y algo que afecta a la población les afecta directamente a ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en estos últimos, incluso diría 2 años, pues ha habido un crecimiento bastante importante de empresas del BME Growth. Victoria, ¿algo que quieras tú también destacar en ese sentido? Por no repetir el tema de la rentabilidad, algunos aspectos interesantes de este tipo de compañías es también que te permiten en cierto modo descorrelacionarte del momento económico. Es verdad que las grandes compañías están mucho más expuestos a los eventos de mercado, pero en cambio las pequeñas compañías muchas veces lo que hacen es dar respuesta a determinados nichos de mercado y dependen más de sí mismas o de que hayan dado la tecla con ese nicho de mercado, y en ocasiones nos puede servir para desvincularnos. Puede ser que el mercado esté cayendo y este tipo de compañías, como están dando solución a unos temas muy concretos, son mucho más inelásticas, entonces puede que no les afecte. No siempre es así, evidentemente el contexto de mercado afecta a todas las compañías, pero en este sentido sí que a lo mejor podemos encontrar esa descorrelación. Y otra cosa que a mí me parece interesante de este tipo de compañías es el hecho de lo poco seguidas que están, también por las circunstancias que tienen. Se estima, esto como siempre son números, depende de lo que se mire, pero se estima, por ejemplo, que para una compañía grande puede haber 20, 22 analistas siguiéndola. En cambio, un analista por cada 6 compañías que son más pequeñas. Esto significa que, claro, no se puede llegar a todo y allí se pueden encontrar muchísimas ineficiencias en precio. Es complicado encontrar mejor ineficiencias en precio en una compañía que está tan seguida por un equipo de análisis de varias casas. Pero en cambio en este tipo de compañías que muchas veces no encuentras quien la siga, esto también es un inconveniente, pero si hay mucha gente que no la sigue, ahí es donde de verdad se pueden encontrar joyitas en las que invertir. ¿Y crees que, bueno, nosotros estamos hoy hablando, ¿no?, de este tipo de empresas, ¿no?
cada vez nos fijamos más en este tipo de empresas. ¿Crees que es una tendencia que puede cambiar o bueno, al final siempre va a haber uno por cada 6? ¿Cómo va evolucionando, ¿no? ese seguimiento que se va haciendo de estas compañías? Yo creo que cada vez va habiendo más interés. De hecho, bueno, pues BM Growth se creó en 2006, cuando no era todavía BM Growth. Empezó con 2 compañías, Thinkia e Imaginarium, si no me falla la memoria, y ahora mismo creo que hay 119. Y cada vez hay más pequeñas compañías que se van incorporando. Y además ha habido un cambio importante. Se ha pasado de ser mayoritariamente SOCIMIs a tener empresas del sector tecnológico, empresas que tienen que ver con la selección de personal. Es decir, cada vez hay más variedad y más en un mercado que es tan importante como el nuestro, que tiene tantísimo tejido de pequeña compañía, necesita de alguna manera tener esa visibilidad y cada vez va a haber más interés. Es verdad que por el lado de los analistas es complicado, porque al final un analista lo que hace es analiza una compañía y le da igual analizar una compañía de 100 millones que una de 10.000 millones, pero luego estos informes de análisis es más complicado tener un público al que dirigirse. Entonces muchas veces pues nos enfocamos a aquello que puede ser más fácilmente vendible y nos olvidamos de esas otras pequeñas compañías que puede tener menos salida ese análisis, pero yo creo que sí que está habiendo una evolución. Es un poco como los medios, ¿no? Que tenemos que hablar del nombre conocido, ¿no? para tener el clic. Sisco, vosotros como empresa implicada directamente, ¿apreciáis también bueno, que se mantiene esta tendencia? No, es que no uno que nos siga 6. Nosotros tenemos 3 analistas que nos siguen. Evidentemente sponsorizado por nosotros, pero también es un proceso de crecimiento y un proceso de maduración que tienen las compañías, han de tener las compañías dentro de los mercados cotizados, porque evidentemente si el requisito que hay para que los inversores se fijen en ti es que haya un análisis por parte de un analista profesional, lo que haces es contratar a uno que te lo vaya haciendo. Luego, evidentemente, en nuestro caso, que es un caso un poco particular, que cotizamos no solamente en España, sino también cotizamos en el Euronext de París y en el OTC QX de Nueva York, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un analista en cada mercado que hace sus reportes adaptado un poco a cada uno de los mercados. ¿De acuerdo? Y es un proceso, bueno, pues las empresas pequeñas entramos y el BM Growth no deja de ser también una escuela para nosotros, para crecer e irnos a otros mercados, crecer como compañías y crecer también pues en accionistas y más. Y una de las cosas es precisamente darles las herramientas a estos señores para que miren a ver qué opina este señor este señor que tiene este background que tal y cual, a ver qué opina él. Bueno, pues yo opino esto. Bueno, vamos a ver si con los números que yo tengo del registro y de las cuentas, pues bueno, si me cuadran, no me cuadran, etcétera. Más puntos de vista, evidentemente. Está quizá más del asesoramiento, ¿no? Y de este papel intermedio, ¿cómo veis todo este debate? A ver, yo creo que es el futuro de los mercados y es el futuro de la inversión. Es una nueva clase de activo que a día de hoy tiene muy poco público, pero que las empresas, como si dijéramos hace 20, 30 años, a lo mejor muy pocas estaban auditadas, y ahora una empresa que quiera hacer algo serio tiene que estar auditada. Alguien que quiera hacer algo serio se puede hacer perfectamente sin cotizar, pero yo entiendo que la amplitud de miras de poner tu compañía a cotizar te ayuda para muchas cosas. La más clara es la de financiación, que se ve muy clara, pero la visibilidad, la notoriedad, Sisco lo podrá decir, cuando haces negocios a nivel internacional y ser cotizada, te da un sello de calidad que no te asegura nada, pero como si dijéramos la primera o segunda reunión muchas veces hablando con directivos y tal, es que te la ahorras porque ya te conocen, saben que va a haber muchos integrantes, muchas instituciones mirando, si lo haces bien o si lo haces mal van a tener información al momento y creo que es el futuro. Aparte, lo pienso, pero es que las instituciones europeas lo están diciendo, que las compañías salgan a cotizar, que se abran a los mercados, que estén reguladas, que quieran de alguna manera poner sus proyectos a disposición de los inversores, estar con esa regulación que te da un sello de profesionalizar la empresa que gusta. Luego, al final, como todo, habrá buenos o malos negocios, buenas o malas épocas para ciertas empresas, y aquí nadie puede asegurar nada, pero el que monta una empresa, cuando la monta también sabe que los años que tiene por delante van a ser complicados, y el que pone a cotizar su compañía igual. Pero yo sinceramente creo que hay un cambio de tendencia claro ya, y que tanto instituciones europeas, españolas y en general en el tejido empresarial español, el tema de cotizar y poner y abrir tu compañía pues para
poner proyectos en expansión a nivel internacional y poder financiarte de otra manera diferente, que es ir al banco, una línea de crédito, pues decir, oye, ¿cómo podemos crecer y cómo podemos hacer este proyecto mucho más grande, pero de una manera sólida, que es un tema que deben de tener todos los empresarios y todas las empresas cotizadas? La solidez financiera se gana de muchas maneras y una es poniendo a cotizar tu compañía. Claro, hablábamos antes en una mesa anterior de que obviamente una empresa hace sus deberes, ¿no?, por así decirlo, pero que al final el salir a cotizar, lo que decías, ¿no?, esa auditoría, esa regulación te obliga de alguna forma a profesionalizarte aún más, ¿no?, a cumplir X estándares, porque sí o sí vas a estar vigilado, pero a la vez tienes esa ventaja que vosotros decís, ¿no?, te vienen más clientes, te viene más inversión, se te conoce más, te da otra visibilidad, entonces es un poco un ten con ten, ¿no? Sí, de hecho, cuando estás cotizado ganas muchísima más visibilidad, ¿vale? Lo que pasa es que a veces no siempre estar cotizado significa ser más visible. Precisamente por eso nosotros tenemos la fórmula de estar cotizados en más sitios para ser más visible. Porque cuando tú estás cotizando en un solo mercado, siendo una microcap, eres alcanzable, pero alcanzable no significa visible, ¿vale? Entonces, precisamente por eso nosotros, bueno, pues estamos cotizados en mercados. Eso nos ha servido pues para poder atraer pues más inversores de otros mercados que difícilmente hubieran llegado si solamente estuviéramos cotizados en uno solo. Sí, pero permíteme, es que el caso de Lleida.net, como otras pocas en el mercado, hacen un esfuerzo muy importante de relación con inversores. Por ejemplo, Lleida.net presenta resultados trimestrales, tiene 3 analistas, sponsorizado, da igual, en el sentido es como el auditor, al auditor le sponsorizas y le pagas igual, y es buen o mal auditor dependiendo de su profesionalidad, pero hay compañías que lo hacen muy bien, esa pata que es la de relación con inversores, que bueno, que Lleida yo creo que lo hace bien, hace muchas más cosas de lo que te pide el regulador como obligatorio. Y al final yo creo que eso da sus frutos para ser visible y alcanzable. A lo que voy es que las empresas tienen una pata que es la de mercados, que se la tienen que tomar, no sé si la palabra es en serio, pero que se la tienen que tomar un poco, darle la importancia que puedan dentro de su estructura. Hay que entender que son compañías pequeñas, con poca estructura, y que es muy difícil el dar resultados trimestrales, sponsorizar análisis, que te vean, ir a eventos, pero bueno, por decir que Lleida.net lo está haciendo muy bien y varias de las compañías que están aquí hoy lo están haciendo muy bien. Un poco ya este primer repaso, ¿no?, para situar a nuestros espectadores. ¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta un inversor, ¿no?, cuando quiera apostar por estas microcaps? Hablábamos antes de características, de cómo se clasifican, de sus ventajas. Tú nos dabas bueno, pues ese punto de la descorrelación, el momento, ¿no?, el nicho. ¿Qué más elementos tiene que tener en cuenta quien quiera apostar por este tipo de empresas? Pues uno de los aspectos es lo que han estado comentando. Es importante ver quién está auditando y qué seriedad tiene para que cuando se puedan leer esos resultados pues haya una cierta fiabilidad. Luego también es muy importante ver quién es el equipo directivo. Otra de las ventajas de estas compañías, aunque no siempre es así, pero muchas veces sí que son compañías algo más familiares. Entonces el compromiso del equipo directivo y la alineación de los intereses es pues muy alto en ocasiones. Entonces pues ver efectivamente quién es el equipo directivo, ver quiénes son los auditores que están detrás, ver por ejemplo por supuesto los balances. Esto es inherente a cualquier tipo de análisis de compañía. Ver también, por ejemplo, uno de los aspectos importantes, ver si tiene esa caja que le va a permitir financiar su crecimiento futuro. Todas estas cosas son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se miran compañías de estas características. Me ha llamado la atención una cosa de las que decías con respecto al dividendo. También, si no me falla la memoria, por ejemplo, una de las más antiguas en el BMW Growth, que es Altia, fue la primera que repartió beneficios, y creo que desde el 2010 un 800% de rentabilidad, es decir, que no está reñido. Soy un digno alumno. ¿Quién es el tipo de inversor, ¿no?, que invierte en este tipo de empresas? ¿Apreciamos alguna característica que tenemos que tener en cuenta? Pues todavía, como bien estábamos diciendo antes, no hay un gran público de este tipo de compañías. Por ejemplo, si miramos fondos de inversión, que hay tantísimos en España y en el mundo, nos encontramos que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. En España hay uno especializado, que además lo estoy viendo por allí en el cartel, y luego alguna otra gestora internacional tiene fondos de microcaps, pero es complicado encontrarlo. Entonces, cada vez es verdad que empieza a entrar un poco más el inversor institucional, también el inversor minorista, con algunas iniciativas como la de BMW Growth empiezan a acercarse a este tipo de compañías, pero todavía queda muchísimo camino.
¿Vosotros qué opináis, ¿no? del tipo de inversor y de esta orfandad de inversor institucional? Bueno, es una de las carencias que tenemos en España, ¿vale? Pero bueno, también ha habido carencia porque tampoco había demasiadas oportunidades de inversión. Digamos que es un microcosmos que se está creando, en definitiva. Si hay más oportunidades de inversión, hay empresas que estamos teniendo pues, más éxito precisamente saliendo a los mercados, hay gente que ya está, que gana dinero realmente invirtiendo en las compañías porque tiene facilidad de entrar y salir de forma relativamente rápida, pues eso permite que se vaya creando más fondos dedicados pues, a lo que son nuestros mercados y a su vez, si somos lo suficientemente inteligentes como, bueno, o tenemos la suficiente suerte como para tener éxito en nuestros fundamentales, que son los que hacen que suban nuestras valoraciones, pues conseguiremos que vayan acercándose más, pero también es un trabajo que hemos de hacer las compañías de ir a buscar esos inversores, que es que a veces nos encontramos que precisamente, bueno, ya estoy en cotizado, vale, muy bien, ahora que me vengan, no, perdona, te han dado el traje de futbolista, pero el partido lo has de jugar tú, has de irte a jugar a ese partido, ¿de acuerdo? A veces, pues bueno, nos encontramos que pues, hemos salido y estamos esperando. Bueno, ¿y dónde están? No, es que hay que ir a buscarlos, ¿no? Digamos que ha empezado el trabajo cuando sales a cotizar. Entonces, pero bueno, el hecho está que, como ha dicho antes Juan, nosotros somos muy activos también a nivel internacional y vamos, no hay prácticamente mes que nosotros no estemos en algún foro internacional de inversores, dando a conocer nuestra compañía y generando oportunidades, y eso hace que, pues bueno, pues nosotros que en estos últimos meses, que también salimos a cotizar en el mercado americano, pues en estos momentos está entrando mucho inversor institucional americano. Bueno, es un poco el esfuerzo extra, ¿no?, que decía Juan antes que tienen que hacer estas empresas. Vale, pero bueno, ya ahora en este momento nosotros somos de las compañías que tienen mayor número de inversores, estamos ya cerca de 3.500 inversores, que no está nada mal para una compañía que ha nacido en el BME Growth y creciendo. Pero sobre todo porque pues bueno, pues los fundamentales de la compañía cada vez son más sólidos, se está consolidando nuestro mercado, nuestras oportunidades, y aparte pues ha habido lo que hemos tenido durante estos últimos meses a nivel mundial, que pues bueno, pues para nuestros servicios y nuestros productos ha sido un viento de cola absolutamente excepcional y que va a seguir en los próximos meses y próximos años. Mencionabas que vosotros también estáis en Francia, en Estados Unidos. ¿Qué diferencias aprecias, ¿no?, entre mercados? Lo bueno es que no hay tantas diferencias. Es decir, los que estaban un poquito más en contra de, hombre, vais a salir allí tal y cual, digo, no, vais a tener que hacer mucho más esfuerzo. No, al revés, el esfuerzo va a ser básicamente lo mismo. Vamos a monetizar mucho más ese esfuerzo, porque el esfuerzo de transparencia ya está. El esfuerzo nosotros lo hacemos trimestralmente, ya está. Es que está en inglés. Digo, mire, desde hace más de 3 años toda nuestra información la traducimos hasta el chino. Es que cualquier hecho relevante que saca Lleida.net al mercado está en 4 idiomas por defecto. Está en castellano, está en inglés, está en francés y en chino. Con lo cual, y por ejemplo, las cuentas auditadas ya estaban en inglés desde hace más de 5 años. Con lo cual es una manera de monetizar ese esfuerzo, de tal manera que sí, puede suponer un 10% más de esfuerzo el cotizar en otro mercado, pero no un 200%. Con lo cual, pues bueno, pues monetizamos mucho más ese esfuerzo. Y eso pues entra dentro de lo que es el círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque bueno, pues atraes a unos inversores que no se han fijado, que mueven la acción, que hace que como se mueve, pues otros también se mueven. Y, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Y quién está moviendo? Digo, Lleida.net, ¿y esa empresa quién es? Y comienza, bueno, pues generas interés. En definitiva, bueno, pues el juego de los mercados, ¿no? Juan, ¿qué más diferencias apreciáis desde UDECTA, ¿no?, respecto a otro tipo de inversiones, por ejemplo? ¿Qué más recomendarías? A ver, es que yo la inversión en microcaps, como en cualquier tipo de activo, la veo muy similar. Lo que pasa es que tienes que entender la naturaleza de las microcaps. Como decíamos antes, apenas hay fondos de inversión. La diferencia o la dificultad de invertir en este tipo de compañías viene básicamente por el tamaño. Hay muchos fondos de inversión institucionales grandes que querrían invertir en este tipo de compañías, pero no pueden por tamaño. No pueden invertir 15 o 20 millones en una compañía que capitalice
en 30, y es que hay inversores institucionales que hasta que no sean, pues eso, el tamaño de 1.000 millones hacia arriba, no pueden entrar. Luego la industria de fondos de inversión no ayuda a la inversión en microcaps por un tema de liquidez. Yo soy un poco contrario a esta idea de liquidez, de que si quiero el lunes a las 5:15 de la tarde vender mis acciones, si no lo puedo hacer ya tengo un problema. Yo creo que ese riesgo es más operativo que de inversión. Hay que diferenciar riesgo de inversión, que es la empresa, los fundamentales, y el riesgo operativo que tiene gente que dice, es que si yo mañana quiero vender 100.000 euros de esta compañía, no lo voy a poder hacer a las 10:15, a lo mejor tarda una semana. Bueno, a lo mejor tardas una semana o a lo mejor tardas 10 minutos haciéndolo de otra manera, que hay un mercado de bloques, puedes hablar con la compañía, pues hay muchas... pues hay ciertas dificultades o riesgos para gente que para mí no lo son. Tienes que entender la inversión desde un prisma empresarial, que es decir, yo estoy en una compañía de verdad a largo plazo. Luego la cotización, si te hace lo que piensas en 3 meses, lo que pensabas que iba a hacer la cotización en 3 años, eso es lo que te llevas de beneficio. Pero las diferencias están en que necesitamos liquidez, los fondos de inversión no pueden invertir más de un 5% en una compañía, no más de un 10%, y las que superan el 5% no pueden sumar más del 40%. Hay veces que invertir en microcaps tienes que estar un poco concentrado. Lo decía un inversor muy importante, que, como decía, que la diversificación es la protección contra la ignorancia, y a veces lo que es Warren Buffett, y dice, no lo dice nadie que no sepa de esto. Entonces, al final, los inversores y los institucionales quieren estar muy diversificados, al final es ir con lo que hace el mercado, tener liquidez diaria. Todo eso no ayuda a hacer fondos de inversión, entonces la naturaleza de estos fondos y de esta inversión tiene que ser diferente a lo que comúnmente entendemos, pero el mercado tiene que crecer, estamos en la pescadilla que se muere de la cola, que antes hemos comentado, hay pocas empresas, hay poca inversión porque hay pocas empresas, entonces empezamos a romper ese hilo de decir, oye, empieza a haber más empresas, empieza a haber más interés, empieza a haber más inversores, y poquito a poco, pues yo creo que la industria va a crecer, y va a crecer por el lado de las microcaps. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que muchos de los que estamos dentro del BME Growth, pues bueno, pues que comenzamos a tener éxito dentro de nuestras propias compañías, nos convertimos también en inversores de estas propias compañías, y de hecho muchas veces pues nosotros mismos seremos capaces de romper estos propios círculos cerrados, círculos viciosos, y convertirlos en virtuosos, porque en definitiva nosotros somos los primeros exponentes del éxito de la inversión en nuestras propias compañías. ¿Cómo ves todo esto? Pues yo añadiría además una cosa, yo creo que quedarse fuera del mundo de las microcaps, yo lo podría resumir en quedarse fuera del mundo, porque pensemos cuántas grandes compañías hay, cuántas pequeñas, y cuánto aportan de valor añadido, por ejemplo, un mercado, ya si hablamos de España, en un mercado como nuestro. Entonces, al final, en un mercado en el que el 99% de las compañías que hay en España son pequeñas compañías y que aportan tantísimo al valor global, quedarse fuera de las mismas es perderse una fuente interminable de oportunidades. Entonces, bueno, pues al final tengámoslo en cuenta. Todas las compañías alguna vez han sido pequeñas. Todas. ¿Qué más riesgos veis? Porque ha mencionado Juan un par de veces algunos riesgos, o bueno, en este caso mencionabas que tú no lo ves como riesgo, pero bueno, entiendo que como en cualquier otro tipo de empresa, en cualquier otro sector, hay elementos a tener en cuenta o identificados como posibles riesgos. ¿Cuáles más añadiríais? Quitando el tema de liquidez, es que son riesgos que entiende el mercado como el riesgo de liquidez. Bueno, es un riesgo operativo, como digo, el riesgo de la volatilidad, pues hay veces que se mueven mucho las cotizaciones y hay gente que no está preparada para ver un -30 en 2 días de una cotización de una empresa. Entonces, eso para mí no es un riesgo, pero... De todas maneras, últimamente esos niveles los hemos visto en el IBEX. Sí, claro, pero es que en el IBEX está aceptado. Es como, tú pierdes en un gran banco un 30%, ya subirá. Lo pierdes en una pequeña compañía, ¡buf!, y ya todo el mundo se pone nervioso. Bueno, es porque como lo pierde mucha más gente, claro, pues ya no te y luego es otro de los riesgos de los gestores, que los gestores de fondos pues tienen su puesto de trabajo y equivocarse fuera del mercado les puede suponer un problema interno. Si tú te equivocas con una gran compañía telefónica, un gran banco o una gran empresa industrial, como va a haber 200 inversores, 200 gestores igual que tú, estás con el mercado. Pero si tú apuestas por las pequeñas, que también hay que decir,
como en todo en la vida, no abunda lo bueno, pero cuanto más tenga el inversor y el gestor tendrá que hacer la selección para encontrar lo bueno. Pero claro, si fallas descorrelacionado con el mercado. Entonces cuando aciertas eres muy bueno, pero cuando fallas eres muy malo, y ¿quién te manda a ti meterte en este charco cuando tienes clientes, inversores a los que responder? Entonces todo esto evidentemente no ayuda a crecer, pero poco a poco, como decía, perdona, tu nombre, bueno, el que esté fuera de las microcaps se deja una clase de activo que es el futuro de la inversión en España y en Europa y en el mundo. No sé si vos, Sisco o Victoria, veis algún riesgo más, algún elemento más que hay que tener en cuenta en este sentido. Uno de los riesgos principales es el tren. Claro. Y está arrancando. Claro, Ahora porque no te lo dejan coger el ave cuando está arrancando. Pero vamos, más de un talgo me he tenido que cogerlo al vuelo, en ese sentido. Entonces, pues quizás también hay que darle la vuelta. El riesgo es quedarte fuera. Máxime, pues por lo que he dicho antes, a ver, todas las empresas grandes alguna vez han sido pequeñas. Y evidentemente el potencial de crecimiento en las pequeñas es mucho más grande que el potencial de lo que son las grandes, que muchas veces están defendiendo su posición. Nosotros, pues en definitiva, como somos empresas más pequeñas, pues vamos a conquistar cosas que actualmente no tenemos, mercados que no tenemos y ganancias que todavía no hemos llegado. Bueno, pues, que simplemente lo que necesitamos es tiempo. Con este tiempo pues ya llegaremos a ser de las grandes. O sea, a mí, por ejemplo, Lleida.net en estos momentos tiene 26 años de vida. Mucha gente me dice, oye, ¿alguna vez habías pensado que ibas a cotizar aquí tal y cual? Digo, todavía me quedan algunos mercados por cotizar que ya estaba pensando hace años. ¿De acuerdo? Bueno, pues son las ganas que tiene uno realmente de hacerse, pues, hacerse grandes. Tenemos la oportunidad de llegar a sitios donde otros no han llegado, y la respuesta es básicamente, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque nadie lo ha hecho. Para mí no es ningún problema. He sido el primero muchas veces en muchas cosas. Y el mercado está también cotizando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el espíritu con el cual hemos de ir avanzando, y es el que realmente seremos capaces de crear riqueza, de crear negocio, de crear volúmenes y crear nuevas oportunidades, que es lo que busca los gestores, precisamente, que es buscar oportunidades para que la gente que pone su dinero pues gane dinero, en definitiva. Y los responsables de las compañías hemos de estar trabajando en los fundamentales para que luego se vea reflejado en nuestras cotizaciones en los mercados. No sé si Victoria añadiría algo en ese sentido. Volatilidad, como han comentado, liquidez, esa falta a veces de encontrar informes que te digan un poco más qué es lo que hacen esas compañías, y luego aquí hay a lo mejor una gran diferencia, aquellas que efectivamente son negocios que salen adelante, y también es verdad que en algunas de estas microcaps la mortalidad es más elevada que en las grandes compañías, y por supuesto no son empresas en las que siempre les vaya bien una situación de recesión. Entre otros motivos, uno de los fundamentales es que tiene más dificultades de acceso a la financiación. Entonces, en un momento en el que vienen mal dadas, una recesión larga, pues estas compañías pueden tener más problemas a la hora de sobrevivir. Luego otras no, otras por supuesto, como son más pequeñas, más flexibles, son capaces de adaptarse mejor a las circunstancias, pero bueno, este es otro riesgo que no podemos olvidar. De todas maneras, tiene acceso a muchas más fuentes de financiación que una empresa no cotizada. Una empresa no cotizada lo que tiene acceso es a capital riesgo, a financiación bancaria, private equity, para de contar. Los que estamos cotizados, evidentemente, siempre podemos hacer ampliaciones de capital, o tenemos acceso a emitir bonos, tenemos muchas más fuentes, maneras de financiación no habituales, evidentemente, totalmente regladas por otra parte, y que nos permiten pues trampear cuando tuviéramos una necesidad pues, de crecimiento o pues, una circunstancia de mercado que cambien, etcétera. Hablábamos antes un poco del círculo vicioso ¿no? Que virtuoso. Bueno, depende, ¿eh? Porque cuando es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, yo lo convertido eso. Muy bien, positivo, eres optimista, me gusta, Sisco. ¿Creéis que también, bueno, un poco relacionado con lo que hablábamos antes de hay menos analistas, hay menos inversores, menos conocimiento, ¿creéis que hace falta un impulso en términos, no sé, de formación, de dar a conocer una labor como mucho más, no sé si pública o publicitaria, en el sentido de que se conozca más esto, que haya más conocimiento, que llegue a más gente, ¿no? Como el ejemplo que decíais vosotros, ¿no? De estamos en más mercados,
hacemos estos informes trimestrales, hacemos estas auditorías. No sé si desde ciertas instituciones o desde ciertos sectores convendría, bueno, pues poner un poco el foco más allá de los nombres más conocidos o de los mercados más conocidos, lo que decía Victoriano, al final es el 99% del tejido productivo, hablemos más de ello, ¿no? O tengámoslos más en cuenta. ¿Qué creéis que se puede hacer? Bueno, pues dentro de esa labor. Microcaps. Al final esto es para todo el mundo, pero cada uno de los inversores que quieran acercarse aquí tendrá que decidir en qué porcentaje quiere estar en microcaps. Yo lo suelo decir, por un lado, lo de la liquidez, yo digo que la calidad siempre es líquida, si tú tienes algo bueno, lo vas a poder vender. A lo mejor tienes que hacer un descuento sobre el mercado, pero un importe de 10.000 euros o 3 millones de euros lo vas a poder vender en una buena compañía, como puede ser Lleidanet. Mañana haces un bloque, le das un descuento, pero si vienes de comprar a 1 euro y ahora está a 6, vender a 5, que es un descuento importante sobre el mercado, vas a poder vender un paquete importante de acciones y de dinero seguro. Por otro lado, está la mortalidad, que es lo que ha comentado Victoria antes. Aquí te tienes que quitar un poco el drama de tener o una quiebra o, como también digo, que parece obvio, aquí puedes perder el 100% de tu inversión. Parece algo obvio y algo como, ¿cómo puedes decir eso? Te tienes que quitar esa mochila de decir, bueno, y si pierdo en una compañía todo, sé consciente de que a lo mejor invierte en una diversificación, como he dicho antes, muy elevada, pero diversifica un poquito, estate en 4, 5, 6 compañías que conozcas bien, pero a lo mejor una, por cualquier motivo, pierdes el 100%, pero es que por el lado positivo puedes multiplicar por 5, por 6, que es un más 500, un más 800%. Entonces todo eso lo tenemos que estar, los que trabajamos este mercado, continuamente diciéndolo. Es decir, podrás perder mucho, pero podrás ganar mucho. Tienes que, para mí, invertir con una mentalidad empresarial. La mentalidad empresarial es saber que hacer negocios es difícil y que el largo plazo es fundamental y que van a venir buenos y malos momentos, y el ruido de la cotización no te tiene que nublar en los fundamentales, en la solidez financiera de las compañías, que por ser pequeñas no quiere decir que no tengan solidez financiera. Hay muchas pequeñas que tienen una solidez financiera muy superior a medianas y grandes en el mercado. Entonces tenemos que estar continuamente desde medios, desde instituciones, dando la importancia a este mercado, dando la importancia a las pymes, dando la importancia a qué significa que las pymes coticen, y poquito a poco, pues poquito a poco haciendo camino, porque al final todos yo creo que podemos poner un granito de arena y al final, pues oye, esto es también hacer país, hacer empresas y hacer, ya una frase grandilocuente, un mundo mejor, si lo hacemos las cosas bien. Y aparte hay otra cosa que no se tiene en cuenta, que el riesgo de que vaya mal una empresa no cotizada es muchísimo mayor que el riesgo de una empresa cotizada. Eso de entrada. La mortalidad en el mundo real de fuera es mucho mayor que no en lo que es una cotizada. Y evidentemente, pues bueno, pues se está más o menos siguiendo y elevando el nivel, aunque también no solamente tiene que ser un trabajo puramente institucional. O sea, las instituciones lo que quieren, evidentemente, lo que tienen que hacer es crear el ambiente, pero el ambiente se crea sobre todo por la gente que está dentro de sus mercados, con lo cual, pues bueno, pues si los que estamos y formamos parte hacemos cada vez más iniciativas, pues transparencia, comunicación, currándonos mucho la comunicación. Entonces, pues bueno, pues eso hace que se cree más ecosistema y círculo virtuoso. Desde el punto de vista del análisis, ¿no?, y de quienes estáis ahí en el día a día vigilando y buscando estas joyas. Pues siguiendo el símil del fútbol, podríamos pensar en una figura de ojeador, que yo creo que le daría mucha visibilidad. Igual que vosotros tenéis que salir a buscar esos inversores institucionales, estaría fenomenal esos ojeadores de pequeñas joyas dentro de las microcaps que se encargaran de hacer de verdad esa labor de análisis y que ayudaran a que se difundieran esos negocios que pueden ser además novedosos. Yo creo que aquí también una cosa que no se ha comentado, también es importante dentro de este mundo, todas aquellas que puedan ser de verdad negocios disruptivos, que es más difícil a lo mejor porque si no hay esa labor de difusión no se conocen, pero desde luego que hubiese esos ojeadores que pusieran el foco en determinados negocios capaces de cambiar el mundo hacia mejor, pues esto bien ayudaría. Bueno, me gusta esa figura del ojeador de microcaps en el mercado. Vamos a hacer una pequeñísima pausa publicitaria y a la vuelta, bueno, pues seguimos y hablamos de más asuntos. Gracias a los tres.
Seguimos hablando de microcaps, de inversión de riesgo, de las características de estas empresas. Lo seguimos haciendo de la mano de Victoria Torre, de Singular Bank, de Cisco Sapena, de Lleida.net y de Juan Saiz de los Terreros, desde UDECTA. Quería preguntaros ahora, en este tramo final ya un poco de balance, ¿no? de cómo ha ido este año y contexto extraño en el que estamos viviendo, cómo veis el BME Growth y también, bueno, pues cuáles son las perspectivas un poco, ¿no? Entonces quería preguntaros de qué manera si ha afectado la crisis sanitaria y la crisis económica al entorno de las microcaps, ¿no? De las que estamos hablando, y cómo lo ha hecho. Juan, por ejemplo, empiezo contigo. Es que lo han hecho espectacular. Es que al revés de lo que podíamos pensar, pues todos tenemos en mente en marzo de 2020 confinamientos, crisis sanitaria, económica. Y los que estamos en mercado sabes que hay veces que tienes que aguantar y esperar y elegir tus inversiones, pero es que hay dos índices en el mercado en los que puedes seguir la evolución. Está el que tiene todas las compañías, empresas en expansión, que es el IBEX Growth Market All Share, y el IBEX Growth Market 15, que sería como si dijéramos el selectivo del mercado. En 2020 es que el selectivo, el de las 15 compañías que más negocian, es la forma de hacerlo es muy similar al IBEX 35, pues el IBEX Growth Market 15 subió el año pasado, creo recordar, el 50%, más del 50%, las 15 compañías más grandes o que más negocian en el mercado, pero es que este año está en torno al 8-10%. Entonces es que siguen de manera espectacular, y el índice IBEX Growth Market All Share el año pasado creo recordar que llegó casi cerca del 40% y este año también está entre el 8-9% de subida. Entonces la evolución a nivel bursátil es muy buena, pero es que a nivel de resultados podía parecer lo contrario, pero es que no. Ver las cuentas de las buenas compañías que hay en el BME Growth, porque como en todo hay buenas y malas, y es que están creciendo, muchas mantienen facturación, otras como Lleida.net facturan más, ganan más. Es que dices, es que unas porque la pandemia o la crisis les ha ayudado en sus negocios y otras porque lo han sabido hacer, por crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico. Había compañías en el BME Growth que querían comprar compañías hace 1 o 2 años y no han podido, y por circunstancias del mercado ahora ven oportunidades muy buenas para integrar otros negocios. Entonces, por el lado empresarial y por el lado bursátil, es que es espectacular la evolución que han tenido. Y lo mejor para mí es lo que queda por delante, pero bueno, el tema es que poniendo la foto de hoy hacia 1 año y medio atrás, de manera espectacular. Sí, además en nuestro caso somos casi el exponente del lado que nos ha ido bien, porque de hecho nosotros hace 1 año y algo nuestro valor de cotización era 1,70, en estos momentos es cerca de 6, multiplicar por 5 y por 6 el valor de la compañía, no ha estado mal. Y sobre todo ha sido porque nuestro target sobre el que salimos al mercado era para constituirnos en testigo digital de transacciones electrónicas. Al tenernos que encerrar todos en casa, ha tenido que todo traspasarse electrónico. Con lo cual, evidentemente, de repente en nuestros servicios hay una demanda absolutamente brutal. Y no olvidemos que el mercado bursátil es el mercado de las expectativas. Y evidentemente la expectativa de crecimiento de Lleida.net se ha disparado, y aparte nuestro propio negocio también se ha disparado. Con lo cual, no solamente en España, sino en muchos países. Lleida.net en estos momentos, más del 60% de su facturación es fuera de España. Facturamos a empresas de más de 60 países, que no está nada mal. Todo esto ha venido aumentado precisamente por la pandemia, al impedirse todo el movimiento físico habitual, y ha hecho lo que nosotros esperábamos, en que podríamos necesitar 3, 4, 5 años, pues se ha reducido a 1. Entonces, a nosotros nos ha ido francamente bien. Pero bueno, pues porque literalmente pues estábamos en el momento adecuado, en el mercado adecuado, con el producto adecuado, en la circunstancia adecuada. Y eso no solamente ha sido flor de mayo, sino que ha sido algo que se ha estado repitiendo y se va a estar repitiendo en el futuro, porque estamos a ratos de crecimiento. Por ejemplo, en la parte de SaaS, que como decía antes, es lo que nos motivó a nosotros nuestra salida a bolsa, pues estamos en crecimientos entre un 50 y un 100% cada cuatrimestre. Cosa que es realmente espectacular, y eso hace que la compañía sus fundamentales cada vez sean mejores,
no tenga, bueno, estas cosas que les gusta tanto a los señores los inversores, ¿no? Que tenga poca deuda, que tenga mucha demanda, que es de crecimiento, bueno, y eso hace pues que la cotización, que no deja de ser la expectativa de crecimiento de la compañía en los próximos años, pues vaya subiendo, y no solamente en nuestro mercado, sino en más. Encima no tenemos ningún inconveniente de coger la mochila e irnos a donde haga falta, pues bueno, pues eso se ha visto reflejado, y nosotros quizás somos el exponente más extremo de crecimiento que ha habido en esta última época dentro del mar. Un periodo más corto de tiempo, lo que quizá teníais pensado para más tiempo, habéis tenido que adaptaros, ¿no? Ya fuera de mercado, quiero decir, al final, si tenéis más demanda, la pandemia ha acelerado un poco, ¿no? Esa serie de contextos, también habréis tenido que poner el acelerón en alguna partida y haberos adaptado también a esto, que me imagino que habrá sido un reto también. Bueno, pero es que además nosotros en este momento estamos compitiendo contra nosotros mismos, que es la capacidad de seguir haciendo más, porque no deja de entrar clientes a chorro. Un viento de cola muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez más lo que es hacer las contrataciones online, las notificaciones online, tener una capacidad de escalabilidad, pues es precisamente nuestro reto, es seguir escalando todo lo que estamos haciendo. Este año pasado, 2 veces hemos tenido que duplicar nuestras capacidades de disco. ¿Por qué? Porque estaba creciendo y sigue creciendo el tráfico a unas escalas con la que estamos encantados, porque en definitiva el problema es comprar más disco, con lo cual es lo más fácil de solucionar, pero bueno, no deja de ser un reto, porque a su vez también pues has de hacer crecer la compañía en recursos humanos, que no es fácil de encontrar recursos humanos de la parte tecnológica, y lo que decía antes, sobre todo luchar contra nosotros mismos, porque no estamos precisamente en un mar rojo, sino que de hecho ni siquiera en un mar azul, estamos creando los mares en este tipo de mercados. Soy muy inspirados, os veo a los tres, ¿no? otra buena frase por apuntar. Victoria, ¿tú cómo has visto este ejercicio para el sector de las microcaps? Como decíamos, bueno, pues ha habido muchas que les ha ido mejor, que incluso lo mencionábamos hace un ratito también, mejor que el IBEX, otras quizá no tan bien, pero bueno, ¿cuál es tu mirada externa? ¿Cómo la has visto? Lo han hecho muchísimo mejor, como decíamos antes, que las grandes compañías, lo han hecho las microcaps, también las small caps lo han hecho mejor que las grandes, pero hay un factor que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor la pregunta sería ¿y qué va a pasar a partir de ahora? Es que si nos fijamos, ha subido la cotización de muchas de estas compañías, pero la facturación ha subido muchísimo más. Tengamos en cuenta también que muchas de estas compañías son cíclicas, y si de verdad estamos en un momento de inicio de la recuperación, posiblemente se sigan beneficiando de este viento de cola que comentábamos anteriormente. Y también es importante tener en cuenta el cambio que está habiendo en este tipo de compañías. Hubo un momento que en el antiguo MAP salían compañías, se iban incluyendo, pero en un momento dado casi todas las que salían tenían que ver con el sector constructor. Ahora mismo lo que está viendo es una mayor diversificación de algunas de esas compañías que precisamente pueden salir beneficiadas de la pandemia, relacionadas con salud, relacionadas con la tecnología, y esto es lo que le puede seguir dando impulso a este tipo de compañías y en general al BM Growth. Claro, esa era la ronda final que iba a preguntaros, ¿no? Victoria se me adelanta un poco. No sé si quieres añadir algo más de perspectivas, ya una vez que, bueno, pues hemos visto un poco cómo son estas empresas, cuáles son las características, los atractivos, ¿no?, para los inversores, y un poco cómo ha sido la evolución, si miramos, bueno, pues a este año, si miramos a un horizonte más a medio plazo. ¿Tú cómo ves este mercado y qué recomiendas para quien nos esté viendo y diga, bueno, pues me ha interesado, quiero apostar, no quiero bucear entre estas joyas y encontrar empresas? ¿Cómo ves las perspectivas y qué hay que vigilar? Bueno, tengamos en cuenta que la estadística, en estos casos lo que nos dice es que cuando de verdad empieza un cambio de ciclo y empieza a haber una recuperación económica, estas compañías cíclicas muchas veces se ven beneficiadas, pero además no es en el primer año de la recuperación en la que más suben. En el primer año recogen esa recuperación, pero suele ser más en el segundo año, con lo cual, si hacemos caso a la estadística, muchas veces cuando hemos salido de una crisis importante, estas compañías se ven beneficiadas no solamente en el inmediato momento temporal, sino un poco más adelante. Así que todavía, bueno, pues podríamos
queremos seguir esperando que recojan esta recuperación. Y luego tampoco queremos ser, hay que ser realistas y no decir que esto no tiene ningún tipo de riesgo. Claro que lo tiene y entonces hay que seleccionar muy bien las compañías y no vale pensar que cualquier compañía que seleccionemos va a tener este recorrido. Es importante ver si estos negocios de verdad son disruptores, si de verdad tienen sentido en el medio plazo y luego ser selectivos. Entonces, bueno, no vale todo, no se piense el que nos esté escuchando que cualquier cosa que vaya a coger va a tener una revalorización importante, sino que bueno, hay que ser cauteloso. Estudiar. Sisco, ¿vosotros cómo lo veis? Más allá de cuéntame vuestra yo mirada. Lo que sí que veo es que nosotros ya llevamos la experiencia dentro de lo que son los mercados. Yo lo que estoy notando es que ahora ya hay mucho más interés por parte de compañías que era absolutamente impensable hace 5 años que salieran, pues ya se está planteando y ya se lo están planteando ya más seriamente, no aquello una broma soltada en una conferencia, además, sino que ya la gente ya comienza a moverse bastante más, ¿vale? Precisamente viendo un poco el éxito que estamos teniendo las compañías que sí que nos hemos animado, nos hemos puesto la mochila en el hombro y nos ha animado a salir a cotizar, a cambiar un poco, a profesionalizar todas nuestras estructuras y hacer que nuestros negocios pues, sean mejores y tener más capacidad de lo que es la propia financiación. Entonces, yo sí que estoy notando mucho más interés. Probablemente, de hecho, incluso creo que la anterior ya habéis tenido alguna de las que están pensando en salir a cotizar dentro de muy poquito, ¿vale? Y yo creo que probablemente en los próximos meses tendremos más vecinos en el vecindario. Que siempre es bueno, ¿no? Porque se anima un poco el vecindario, es de que estar poquitos está bien, pero bueno, es un poco aburrido. Sin embargo, el que salgan más empresas a cotizar, pues anima a que entren más inversores, animan a que haya más fondos, anima a que podamos hacer más eventos como el que estamos aquí presentes, exacto, ¿vale? Y en definitiva pasarnos lo mejor todos. Mucho. Juan, una última reflexión de perspectivas y de dónde estáis mirando vosotros de cara al futuro. Como decía Sisco, es que como ya este mercado tiene casos de éxito muy importantes, claro, y como están viendo compañías a otras de su sector o compañías parecidas, joder, este está cotizando, era más pequeño que yo, ahora es mucho más grande que yo, gana más dinero que yo, está comprando compañías. Claro, por decir un caso de éxito que todo el mundo medianamente conoce, que es el de MásMóvil, empezó siendo una compañía en el BM Growth, antiguo MAP, que valía 12-15 millones, siendo Ibercom, luego se une con MásMóvil, empiezan a comprar compañías y llega hasta el IBEX 35 y le hacen una OPA por 3.000 millones y con toda la deuda la valoración de la compañía era 5.000 millones. Esos casos de éxito tienes MásMóvil, tienes a Greenergy, tienes dentro del propio MAP que no han dado el salto del BM Growth al mercado continuo, pues que han crecido mucho y ganando mucho dinero. Todo eso llama a más empresas y al final yo creo que más o menos todo el mundo entiende que el futuro de un país está en las pymes de ese país. Si las pymes de ese país van bien, el país irá bien. Y yo me defino como realista optimista, yo creo que el futuro es bueno, igual que digo que el futuro de un país está en las pymes, pues el futuro del mercado y la inversión tiene que estar en las microcaps porque es que es naturaleza de la economía. Entonces, eso no quita para saber los riesgos que se tiene, que hay momentos complicados, que hay muchas cosas a tener en cuenta, pero yo creo que los próximos foros... Los éxitos han creado más miembros del propio ecosistema que precisamente como han ganado mucho dinero tienen ganas de volver a repetir el éxito en otras compañías dentro de BM Growth. Lo que decías que cada vez que salen compañías al BM Growth vienen una serie de accionistas que empiezan a abrir el abanico solo por la incorporación de compañías. Cuando se incorporó Idanet tenía un número de accionistas que dice, uy, ahora estoy cotizado, pero es que en este mercado hay más compañías y todos queremos entrar dentro del círculo virtuoso, que yo creo que en eso estamos y en próximas ediciones de este foro seguro que lo vamos a comentar y ver. Bueno, pues que siga creciendo el círculo virtuoso y que se siga animando el vecindario de las microcaps y del BM Growth. Victoria Torres, Singular Bank, Sisco Sapena de Lleida.net, Juan Saiz de los Terreros de Dudecta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primer foro microcaps en Negocios Televisión, no será el último, así que ya nos seguiremos viendo las caras. Y aquí nos despedimos por ahora, volvemos con más mesas, más microcaps y más inversión, pero será ya a las 4 de la tarde.